Bien, tengo que decir que tengo un placer personal enorme. A Jorge Fontevecchia creo que lo he cruzado en algún cóctel de ocasión, pero soy un admirador como periodista, porque además porque vengo de la gráfica, porque nos interpela permanentemente. Tus columnas de los fines de semana nos interpelan a todos, Jorge. Pero vos hoy tuviste un ejemplo acá con Lilita, que es provocar, que es descentrar al otro. O sea, el kirchnerismo triunfa cuando se le devuelve con la misma moneda, cuando nos colocamos con el mismo tono beligerante. Ese es el triunfo del kirchnerismo. Y ha logrado resultados espectaculares, recreando el gorilismo, lo que yo denomino neogorilismo. Pero no es simplemente un tema del kirchnerismo. Digo, el ejemplo de Carrió acá hace un ratito es el mejor ejemplo. O sea, la provocación probablemente tenga que ver con la espectacularización de la política, un fenómeno que comienza en los años 80, tiene que ver con la televisión como instrumento de masas, y lo que vos ves es que es mundial, qué sé yo, hasta la Unión Soviética ponía senadores astronautas. Quien en China, el primer juicio al primer jerarca importante del Partido Comunista Chino, a este señor Bo, este señor era famoso por haber sido el ganador de, creo, de la mayor cantidad de medallas olímpicas de China como deportista. Es decir, el traspaso... La política de Estados Unidos, Arnold Schwarzenegger, el propio Ronald Reagan. Claro, bueno, ¿no? y los astronautas en su gran mayoría fueron legisladores. Es decir, este traspaso de la visibilidad de una actividad a la otra, del deporte, del espectáculo, lleva a que algunos políticos quieran imitar, descubran que en realidad hay un bypass, se puede hacer de una manera y de la otra, y espectacularizar. Obviamente Lilita es divertida, acá yo me escuchaba, hacía reír a todo el mundo. Ahora, realmente es un espectáculo que una vez que se descubre el secreto es como los magos, una vez que vos descubrís el secreto ya no produce más efecto y termina siendo patético. Entonces, volviendo al tema de interpelar a los periodistas, yo creo que el gran error de muchos de nuestros colegas bien intencionados es haber entrado en el juego del kirchnerismo, devolviéndole agresividad con más agresividad, cegándose, viendo solamente lo negativo, y no dándose cuenta que con eso contribuían, como en la fábula del pastor y el lobo, a engrandecer al kirchnerismo, porque después todas esas previsiones que se hacían eran infundadas y la realidad no las confirmaba. Construyeron culturalmente y políticamente un monstruo que se alimenta justamente de la energía que devuelve el espejo. El judo, o sea, la fuerza del otro, la fuente del opuesto es el opuesto. Esto, digamos, esta microfísica se da en múltiples campos de la vida cotidiana. O sea, la idea del péndulo, de cuanto más estirás para un lado, más va para el otro. O sea, está lleno de ejemplos físicos de que hay una lógica en esto. Jorge, ¿por qué escribiste ¿Quiénes fuimos en la era K? Porque yo creo que el kirchnerismo es la consecuencia nuestra. No es la causa, que cuando nos quejamos con el kirchnerismo resolvemos como con el chivo expiatorio, rompemos el espejo que muestra una imagen que no nos gusta, pero que el kirchnerismo es el resultado de un proceso de deterioro de la Argentina que tiene su cénit en el 2002 y que es un proceso de acumulación de decadencia de muchas décadas. Argentina es el único país no africano que bajó su Producto Bruto per cápita entre 1972 y 1990. Argentina, hay muchos países donde la sociedad tiene clases bajas que viven mucho peor que en la Argentina, y muchos países vecinos que la tienen. Pero en todos esos países no se da la situación de la Argentina en que los abuelos vivían mejor que los nietos, que es la demostración más clara de nuestro fracaso. Entonces, ver el kirchnerismo como causa de nuestra decadencia es exculpatorio, y nosotros necesitamos iniciar un proceso en el que nos pongamos los pantalones largos, que tengamos una actitud más seria. De lo que planteas propositivamente, lo más original es la metáfora del arte japonés de cerrar la grieta con una cicatriz de oro, ¿no? El arte del kintsugi, ¿es? Sí. Kintugi. Bueno, lo puedes pronunciar, vos viste que eso es fonética, porque son lenguajes que tienen... Recién estaba preguntando de mi productor y escuchamos la fonética japonesa, es kintsugi, una cosa así. Claro, pero lo que voy es... el planteo del arte japonés en este sentido es que si algo vos lo reparaste,
es porque tiene valor, si no lo tirás. En el caso de las cerámicas, que son cosas de uso cotidiano, como podría ser una taza, si vos la reparaste porque la cargaste de valor, ¿no? Y si además la reparás, digamos, con oro, con filamentos de oro, es remarcar todavía de que para vos tiene valor. Pero si vos reparás algo, tiene valor. Podríamos decir en una mirada nietzscheana, de que aquello que me hiere y no me mata me hace más fuerte, o que lo débil que perdura se hace fuerte. O sea, una mirada de que la resiliencia es un valor que demuestra que había una esencia que valía la pena ser conservada, si no, se pierde. Vamos a ir un corte, pero Mariano, que está observando, por supuesto, el programa, y ya vamos a ir después al final con sus conclusiones, suele plantear la cuestión del aprendizaje, ¿no? De que aunque veamos que estamos frente a una noche oscura, hay un proceso de aprendizaje subterráneo que se está produciendo. Quiero ver si podemos concatenar esto con esto de reforzar la cicatriz de una manera bella para no olvidarnos de ella, pero a la vez dar por superado esa antinomia, esa división que el kirchnerismo profundizó. Pausa. Bueno, cuando Jorge Fontevecchia nos interpela a todos, ¿se interpela, Jorge? Claro, yo creo que el aspecto central de esto es tomar distancia a los afectos. Y nadie está en una posición perfecta. O sea, vos continuamente tenés que estar tomando distancia de los afectos, porque los pensamientos son hijos de los deseos. Lo que veíamos, para mí, patéticamente, de Carrió hace un rato, es que no alcanza a tomar distancia de sus deseos y de la realidad. En línea general los chicos tienen esto, los adultos hacemos esfuerzos para tomar distancia de nuestros afectos. No lo logramos, evidentemente, nadie logra la objetividad. La objetividad es como un faro, no es que sea una dirección a la que vos vas a llegar, es una guía, es una abstracción que es imposible, no es humana, pero bueno, te ayuda a vos continuamente a tratar de hacerte ser tu propio fiscal, tu propia autocrítica, y obviamente uno todos los días se siente imperfecto y que ha cometido errores, y es una lucha continua. Pero bueno, que si uno la tiene... el plano, a mí me gusta, ¿no? Hay que corregir permanentemente el plano. Pero yo te diría ahí una mirada un poco más, si vos querés, psicoanalítica o freudiana, que si vos tenés conciencia del problema, una parte de la solución ya se está dando, que es continuamente decir, pero esto yo lo estoy diciendo porque esta gente me produce afecto y esta otra rechazo, y en líneas generales ese autocontrol te ayuda, que no quiere decir de que vos no vayas a tener un sesgo, no quiere decir que vos tengas una perspectiva con una mirada que tiene que ver con la posición en la que vos naciste en la vida, la educación que tuviste. Había un gran arquitecto que siempre me decía, paradójicamente, me hacía reír, que el éxito es elegir bien a los padres. Es decir, es evidente que vos, a ver, desde el punto de vista ético, ni siquiera el esfuerzo justifica el éxito. Porque si vos sos una persona esforzada, bueno, vos recibiste genes que te hicieron esforzado. Vos no, a priori eras merecedor cuando naciste de esos genes. Es decir, aún de aquellos resultados que se consiguen con el esfuerzo, uno tiene que ser consciente de que también es dado por algo que lo trasciende, ¿no? Aquí estamos enfrentados como sociedad en esta próxima elección. Digo, tenemos nuestros candidatos, los candidatos que se están por definir ahora en las PASO. Macri, Scioli, bueno, Massa. ¿Qué grado de verdad en una campaña electoral acepta la sociedad argentina? A ver, era lo que decía Marangoni hace un ratito, y Montoya. Vamos a suponer de que Kirchner hubiese estado hoy siendo todavía una persona activa, y se tendría que producir este tránsito. ¿Vos crees que el candidato que continuase al peronismo podría decir todas las cosas que realmente pensase? No. No. Es más, Macri, aún Macri,
él tendría que cuidar cuál es la situación en la que va a llegar la economía argentina, aún él ganando al 10 de diciembre. Entonces una crítica exacerbada de Kicillof podría ser contraproducente para él mismo en el posterior proceso presidencial. No, las campañas, desgraciadamente, con lo que hablábamos antes de la espectacularización de la política, lo que exponen son las campañas presidenciales, ¿no? Exponen personas, o sea, lo que se está juzgando aquí es temperamentos. ¿Los debates presidenciales pueden contribuir a un salto de calidad? Sí, claro que sí, pero nuevamente lo que van a mostrar, y lo muestran en Estados Unidos también, lo mostraron en Brasil, es una cuestión de temperamento, que es... La realidad es cambiante, entonces lo que vos te vas a encontrar dentro de 1 año, 2 años, 3 años, son situaciones que van a requerir planes económicos dentro de este cierto marco, obviamente, pero respuestas tácticas diferentes. Entonces lo que se está eligiendo es un conductor. A mí me da la sensación que la sociedad argentina, cuando hablamos de la espectacularización de la política, no podemos dejar de pensar que las dos personas que tenemos como candidatos más expectantes a ser presidente, los dos vienen del deporte, hicieron su fama, o sea, son resultado de la espectacularización de la política. Y de cierta manera hijos del noventismo. Del mejor ejemplo. Bueno, no podrían ser de otra manera, como una cuestión etaria, de la misma forma que los anteriores, quizás hijos del setentismo. Es decir, es olvidarse de que hay una cuestión biológica y que finalmente los que van a llegar a presidente son personas que están cerca de los 60 años. Ahora, ¿te parece que hay, ¿no? en los retazos de esta espectacularización asoma la posibilidad de tener un debate sobre un Estado lógico en la Argentina? ¿No es el Estado mínimo de los 90 o el estatismo populista de este tiempo? ¿De un Estado lógico? Y sí, porque sea sí, y va a costar, pero digamos las dos cosas simultáneamente. Las políticas económicas que se llevan adelante son las que se pueden hacer. Y Néstor Kirchner llevó adelante una política económica distribucionista porque tenía que distribuir por el mayor aumento del precio de nuestras materias primas en toda la historia de la República Argentina. Y lo mismo hicieron en Brasil, y lo mismo se hizo en la mayoría de los países productores de materias primas en América Latina, que tuvieron en la última década un salto cuántico de aumento de precio. Yo siempre insisto de que si Kirchner hubiera sido presidente en los 90 y Menem en el siglo XXI, el rol del privatizador y estatizador se hubieran invertido. Yo creo que la sociedad argentina, al elegir dos personas que se hicieron famosas fuera de la política, que sus padres eran empresarios, que los dos nacieron ricos, está tomando una decisión macro. ¿De qué tipo? Me da la sensación de que es como la entrada en el posmodernismo, con todo lo malo, pero también con algo que alguien puede considerar positivo de eso. En cierto grado de pragmatismo, menos ideología. Creo que los elige porque los dos son emprendedores, entendiendo emprendedores como una palabra que trasciende al empresario, pero incluye al empresario. O sea, todo emprendedor es empresario, no todo empresario es emprendedor. Así es. Creo que está eligiendo personas que son poco ideológicas. Perdón, siguiendo tu metáfora, digamos, lo emprendedor de Macri no fue quizás su condición de empresario, sino el haber emprendido el camino político, que de alguna manera lo bifurcó de la tradición familiar. Yo no entiendo mucho deporte, pero creo que también emprendió una actividad deportiva muy exitosa. Pero es una persona de acción, y lo mismo le puedes decir a acción. No son teóricos, no son intelectuales, no son personas que leen, no son personas profundas. Es decir, la sociedad argentina creo que está, después de 12 años de kirchnerismo, un poquito saturada de interpretaciones, de revisionismo, y busca gente más simple, más concreta, que vaya a tratar de resolver los problemas. Entonces, en esencia, los dos tienen puntos de comparación que en muchos campos son muy similares. Y en la sociedad creo que no es una casualidad que lleguen estas dos personas a esta situación. O sea, la sociedad hizo que estas dos personas llegaran aquí. Con lo cual hay un mensaje subterráneo, o no tanto, sino lo aprende a observar como lo estás planteando, de una especie de evolución. Bueno, vos hacías una referencia antes del corte a la idea de la evolución. Obviamente es una idea muy hegeliana, lo que plantea es la tesis, de manera vulgar, porque Hegel no lo planteó así, antítesis tesis y síntesis, no es ese
la forma es un poco más complejo, Sí. pero lo que podríamos plantear es, ese es el positivismo modernista, la idea de que la sociedad siempre progresa. El siglo XX nos ha demostrado de que no, que a veces la sociedad hace regresiones, como en la Segunda Guerra Mundial, como con el nazismo, como con la bomba de Hiroshima. O sea, evidentemente sería iluso decir que la sociedad siempre toma decisiones correctas y avanza en una línea recta hacia un futuro promisorio. Pero en líneas generales hay un proceso de aprendizaje. Si uno tuviera que graficarlo, no sería una línea recta, pero sería un serrucho. Pero claro, pero a vos te tocó el serrucho de 70 años de decadencia española y vos justo naciste en esa época y todo lo que tenés para decir del futuro es que siempre fue peor. O te tocó ser el abuelo en la Argentina que vio que sus nietos terminaban viviendo peor que él y vos no ves ningún avance en la historia. ¿Quiénes fuimos en la era K? Una invitación desde el título a mirarnos, simplemente. Y la verdad que te lo decía también en el corte, esto de los textos cortos es maravilloso, una invitación a leer en tiempos posmodernos. Así es, bueno, muchas gracias. ¿Fue tuya la decisión? No, es de la editorial Planeta y una gran editora que decidió hilar. Yo digo que el teclado, que coso palabras, que el teclado es como una máquina Singer. Yo digo, voy a la Singer y hilo palabras, y aquí lo que hilaron más que palabras fueron frases construidas a lo largo de 1000 contratapas, sacaron Así el 10% y construyeron un texto que hasta incluso cuando yo lo vuelvo a leer me parece, es una innovación, me parece nuevo. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes.